Bienvenidos, bienvenidas. Esto es UMA Divulga Podcast. Bienvenidas, bienvenidos al 10º episodio de Doctorando que no es poco, un podcast de UMA Divulga. En esta ocasión nos centramos en la ética en la investigación, uno de los pilares esenciales en cualquier área del conocimiento. Sabemos que es un tema muy amplio, pero del que queremos dar unas pinceladas que puedan ayudar a todas las doctorandas y doctorandos que nos escuchan, e incluso a aquellas personas que son ya doctoras y doctoras. Para ello nos acompañan Antonio Morales Siles, vicerrector de Investigación y Divulgación Científica de la Universidad de Málaga y también presidente del Comité Ético de Experimentación de la misma institución, y Antonio Diegues Lucena, catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia de la UMA y miembro del Comité Español de Ética de la Investigación. Bienvenidos a los dos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Comencemos por algo básico pero sustancial. ¿Qué es la ética en la investigación y por qué es fundamental? Profesor Diegues, por ejemplo. Bueno, yo empezaría distinguiendo entre lo que sería la ética de la experimentación y de la investigación en sentido estricto, de la ética de la integridad científica, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el comité en el que yo estoy, el Comité Español de Ética de la Investigación, aunque lleva ese nombre, nuestra misión fundamentalmente se refiere a la integridad científica. ¿Cómo distinguir eso? Pues básicamente, cuando un científico quiere realizar un experimento, quiere realizar un estudio, pues en muchas especialidades, no sé si en todas, pero desde luego en biología, en biomedicina, etcétera, tiene que pedir siempre el permiso a un comité de ética que, por ejemplo, vele porque si hay experimentación con animales, pues el trato con los animales sea el correcto, de acuerdo con la normativa, y eso hoy día se es muy estricto en eso. Hay todavía gente que piensa que los científicos torturan animales para hacer investigación, y eso es un tópico que habría que desterrar ya, porque eso está súper prohibido. O bien que los resultados de la investigación pues no perjudiquen a nadie, no dañen a personas o no atenten contra derechos de nadie, ¿no? Eso es por un lado, ¿no? Y eso es importante. Por ejemplo, toda la disciplina de la bioética va encaminada a estudiar desde el punto de vista filosófico esas repercusiones posibles, ¿no? Pero luego está un problema que desgraciadamente está en aumento, que es el de la integridad profesional del científico, ¿no? Estamos viendo con bastante preocupación cómo en todo el mundo, sobre todo en países asiáticos, el fraude científico pues empieza a crecer, ¿no? Me refiero sobre todo a las fábricas de papers, ¿no? Las fábricas de artículos, ¿no? Que elaboran artículos falsos que los científicos compran para hacer currículum, o a las revistas depredadoras que publican artículos sin ningún control, prácticamente sin revisión de pares, mediante pago, ¿no? Y claro, pues hay científicos que están haciendo currículum con esto y están obteniendo algunos puestos que no merecerían, ¿no? Y aparte que, claro, esto es una inflación de publicaciones falsas en la ciencia que puede enterrar la buena investigación, ¿no? Claro. Y sobre eso hay que actuar ya y con fuerza, con contundencia, efectivamente. Sí. Porque es un problema grave que está poniendo ya en peligro la investigación científica en muchos países. Entonces, esas serían las dos grandes áreas, yo creo, de la ética de la investigación, ¿no? Exacto. Está muy bien traído porque cuando lo has presentado, a cada uno nos ha presentado como perteneciente a algún comité o alguna cosa, y efectivamente cada uno de esos comités responde a cosas diferentes, que eso es lo que ha dicho Antonio. Claro. Si pensamos en Málaga, en la Universidad de Málaga, o casi en cualquier universidad, hay una tradición enorme, como lo ha dicho Antonio, de si usted va a hacer una experimentación, cuídeme a los animales, respételos, cuídeme a las personas. Ya no solo es su integridad física, sino su integridad casi psicológica o sus datos personales. Hay cierta tradición y esos son los comités que tradicionalmente han estado en las universidades. Y entonces existe esa tradición en los biólogos, en los médicos, de decir, yo tengo que pasar por el comité. Pero es un comité ético muy cerrado en el sentido de que es para la experimentación. Ahora, la experimentación es solo una de las etapas que tiene la investigación. Desde que uno concibe la idea hasta que al final la termina publicando en un paper, existen
toda una serie de pasos. Hay que guiarse y hay que conducirse. A mí me gusta, la palabra que más me gusta es la honestidad. Tú tienes que guiarte honestamente en lo que hagas en la vida, en tu profesión, y si tu profesión es investigar, pues guíate honestamente. Claro. Una del peldaño es cómo hago experimentación, y otra es todas las cosas que ha dicho Antonio, que a día de hoy existe ese gran comité a nivel de España. En Málaga, por ejemplo, hay muy pequeñas. En Málaga no tenemos ninguno, estamos en ello. Pero vas mirando las distintas universidades españolas, el CSIC lo tiene, hay 2, y somos 80, públicas, privadas, ¿no? Entonces, tenemos que tener esa visión amplia. Una de las cosas que yo te contaba antes de que llegase Antonio era, hay conciencia en las universidades de que tenemos que claro, ampliar estos comités, ¿no? Y tenemos esa conciencia importante y estamos en ello. Entonces nos reunimos en Jaén, toda la Universidad de Andaluza, allá por noviembre, y dijimos, vamos a estudiar esto, ¿no? Y es verdad que la visión que yo vi allí, que lo que hacía cada uno era básicamente decir, yo en mi universidad hacemos esto y lo miramos, es verdad que seguía siendo muy estrecha. Toda la gente que fue allí iba a hablar de experimentación. Y cuando yo llegué, que menos mal que hablé de lo último, dije, esto es una cosa mínima, tenemos que abrir la mente, ¿no? Y andamos por ahí, ¿no? Andamos por ahí porque creo que es importante. Y no todo el mundo lo sabe. Un médico, un biólogo, alguien de ciencia, de manera natural ya tiene en su ADN, tengo que pasar el comité ético. Pero alguien de otra ciencia, y yo hablo que soy economista, de ciencias sociales, por ejemplo, no lo tenemos en la cabeza. Totalmente. Y tiene que pasar. Totalmente, y tiene que pasar, ¿no? Entonces, necesitamos hacer mucha pedagogía, y por eso nos gusta que nos haya invitado aquí. Empezando por la gente que empieza. Exacto. Que son los doctorandos. Pero muchas de estas cosas no lo saben los seniors, ¿eh? Y luego hay sorpresas. Luego hablamos de las sorpresas. Hablamos, por tanto, no solo de experimentación animal, sino también de lo que habéis comentado, integridad, tratamiento de datos, publicación y difusión de resultados. Justamente, como comentaba Antonio Morales, para una persona que esté comenzando su carrera como investigador o investigadora, ¿qué aspectos o implicaciones éticas básicas de tener en cuenta a la hora de su aplicación práctica para garantizar esa integridad, y de qué herramientas se puede servir o le pueden ser útiles? Mira, cual sea la disciplina de la que hablemos. Sí. Vamos a ver. A mí me gusta mucho esto. O sea, tú llegas y dices, soy nuevo en la profesión. Entonces entras en un laboratorio, entras en un entorno, da igual, en un grupo de investigación, ¿vale? Por definición, el grupo de investigación es jerárquico. Eso es jerárquico. O sea, tú entras y está el jefe, el director del laboratorio. Es más, está el tipo que te ha contratado con cargo a los fondos de su proyecto de investigación. En esa posición jerárquica, uno siente casi la tentación de decir que sí a todo. Claro. Es que me lo dice mi jefe. Y como me lo dice mi jefe, entonces, ¿sabes? Y eso es una cosa que uno tiene que mirárselo. Es verdad que es muy complicado que recién llegado al grupo de investigación tú alces la voz. Bueno, no pasa nada. Para eso están los comités correspondientes, para eso está, por ejemplo, en la universidad, este canal ético en donde uno puede, entre todas las comillas del mundo, de manera anónima, decir, hay determinados abusos, ¿vale? Yo creo que eso es importante. Para alguien que empieza, eso es importante, ¿no? Entonces, no es que sea siempre así, pero que sepa uno que lo jerárquico no necesariamente significa que el de arriba tiene la razón y el de abajo tiene que obedecer. Eso es lo primero. Segunda cosa que yo creo que es importante. Venga, ya estás con los datos, ya tienes tu experimento. Hay una cosa que a mí me alucina, que está metida en el ADN de todo el mundo, que es hacer las hipótesis después de ver los resultados, ¿sabes? Y esta es una cosa terrible. ¿Sabes? A mí el concepto de que los datos hablen me da mucho miedo. No, los datos no hablan. O sea, vamos a ver. Yo tengo una pregunta, yo tengo un experimento para responder esa pregunta. Yo no cambio la pregunta, yo no cambio la hipótesis. Entonces, hacer hipótesis después de observar los datos, eso es terrible. Esa es una mala práctica muy grande, muy grande. Y está muy extendida, ¿eh? Está muy extendida. Entonces, esa es la segunda cosa que yo creo que uno tiene que, cuando empieza con la investigación, es, esta es mi pregunta, este es el experimento que yo he diseñado y estas son las hipótesis. Y casi que yo, a la gente con la que yo trabajo, y a mis doctorandos, o cuando estoy dirigiendo un TFM o un TFG, que bajaría hasta niveles de TFG, claro. Yo le digo a la gente, escúchame, escribe el paper o escribe el TFG sin hacer el experimento. Pon los contrastes empíricos que quieres hacer, pon los resultados, sin hacerlo. Y cuando lo hagas, ya está. Te salen los datos los metes dentro del paper y ese es el paper. Y se terminó.
Y los datos te sirven, y ese experimento te sirve para hacerte nuevas preguntas que te llevan a un nuevo experimento, ¿no? Entonces, esa es la segunda cosa. Y la tercera, sobre todo pensando en vosotros, que estáis en el mundo, entrando en el mundo de los doctorandos, que al final uno entra para quedarse aquí, tiene una presión muy grande por publicar. Una presión muy grande por publicar. Y ahí surge esta cosa que Antonio dijo en la introducción, de tenéis que tener cuidado y no sucumbir a la tentación de pagar por publicar. ¿Vale? Entonces hay toda una industria enorme en donde, bueno, dice uno, pero yo para qué voy a esforzarme durante 2 años, durante 3 años, si es que yo puedo simplemente escribir, ni siquiera ya lo escribo yo, me lo escribe una inteligencia artificial, lo mando ahí, pago 2.500 euros, pago 3.000 euros y tengo mi famoso JCR que me abre las puertas a quedarme o a leer la tesis o me abre la puerta a una acreditación. Eso es terrible, ¿vale? Y hay mucha presión y a esa presión es muy complicado resistirse. Entonces alguien jovencillo que está llegando igual lo ve natural. Claro. Igual ve natural que lo que te diga el jefe es lo que hay que hacer. Si te dice, oye, que me voy a poner primero yo, ¿sabes? Pues, bueno, o este otro que necesita un paper, entonces vamos a ponerlo como coautor, ¿no? Pues tú lo ves natural, porque, bueno, tú lo verás natural, pero eso no es, eso no es, ¿no? Entonces, tienes que tener, yo creo que estas son las 3 cosas así, ¿no? Importantes, ¿no? Y la universidad está ahí, dando herramientas, ¿no? Tenemos ese canal ético que me parece fundamental para poder denunciar cualquier tipo de cosa. Hay gente como Antonio en la universidad. A mí es que eso me gusta mucho, que es, hay seniors, hostia, que tú lo ves como el ejemplo de lo que tiene que ser. Y en los departamentos los vas a encontrar, y en los laboratorios, ¿no? Ese tío es el que tiene que a ti servirte como referente, no solo científico, sino como de integridad a la hora de hacer ciencia, ¿no? Esa gente existe y hay que buscarla, y esa gente, nosotros desde el vicerrectorado, ¿no? Tenemos que hacer que sean ese faro que guía a la gente, ¿no? Que den ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, hay un montón hay herramientas, claro. No estáis solos. No sé si quiere añadir algo, profesor. Sí, es muy interesante todo lo que ha dicho Antonio, vamos, y estoy completamente de acuerdo. Voy a añadir una cosa a lo que estábamos hablando antes y vuelvo sobre esto, ¿no? Efectivamente, en España todavía había muy pocos comités de ética de la investigación. Había algunos, como el de CSIC, efectivamente, pionero, y que ha hecho una gran labor. En Cataluña también hay otro. Pero en general, en las universidades y en los centros de investigación no había práctica de tener este tipo de comités. El último documento que ha sacado el Comité Español de Ética de la Investigación es precisamente para incentivar la creación de este tipo de comités en los centros públicos de investigación, ¿no? Y ha recomendado, por ejemplo, que se inspiren en el código AIEA, que es el código que utiliza la Unión Europea para la ética científica, que es muy aconsejable. Por ejemplo, si un investigador o investigadora joven quiere enterarse de cuáles son los fundamentos básicos de una investigación éticamente bien realizada, que se lea el código AIEA, que es muy, muy breve y se da cuenta de cuáles son los puntos fundamentales, ¿no? Y lo que decía Antonio es fundamental. Es decir, ¿cómo aprende un investigador o investigadora joven a investigar de forma íntegra y de forma ética? Pues en su grupo de investigación. Y por eso los responsables, los científicos seniors, tienen esa enorme responsabilidad. Si un joven tiene la mala fortuna de caer en un grupo de investigación donde el investigador principal estas cuestiones le importan muy poco, pues me temo que va a aprender esas malas prácticas, claro, ¿no? En cambio, si su referente científico es al mismo tiempo un referente ético, pues eso lo va a llevar inculcado toda la vida y lo va a reproducir. Lo que decía Antonio, de que efectivamente en casos de conflicto el científico joven queda en un conflicto moral, claro, pero debe ser valiente, ¿no? Y se han dado casos de investigadores de mucho prestigio que estaban haciendo malas prácticas, inventando datos, por ejemplo, y han sido becarios los que, jugándose su puesto de trabajo y su futuro, pues se han atrevido a denunciarlo. Yo entiendo que esto es duro, que esto es claro, muy duro, pero es la única manera también de controlar un poco que se tomen en serio los investigadores de todo rango la importancia de hacer las cosas bien, ¿no? En esto
convendría distinguir dos ámbitos distintos, ¿no? Una cosa sería el fraude, que es una cosa muy grave, y otra las malas prácticas, ¿no? Afortunadamente el fraude científico es poco común. El fraude científico significa falsificación de datos, fabricación de datos, es decir, invención, datos que, eso es lo que ocurre con las fábricas de artículos, ¿no? Que inventan los datos, o plagio, ¿no? Eso es fundamentalmente el fraude científico. Pero luego está mucho más extendido las malas prácticas, ¿no? Es decir, hinchar tu currículum de forma artificial, publicar en revistas de baja calidad, revistas depredadoras, la cuestión de la autoría que mencionaba Antonio, ¿no? Es decir, bueno, vamos a poner a este antes, aunque este no ha hecho nada, pero hay que promocionarle, tal, ¿no? O las falsas filiaciones, ¿no? Decir que estás investigando en Arabia Saudí, por ejemplo, cuando eso no es cierto. Cosas de este tipo, ¿no? El cherry picking, el elegir los datos, como decía también Antonio, el elegir los datos que te vienen bien. Y, hombre, que hay un dato que se me sale de la curva. Bueno, eso es que el instrumento ha fallado. Eso lo quitamos de en medio y ya está. Esto en el pasado era una práctica común. Mendel, por ejemplo, arregló sus datos con los guisantes. Bueno, y nadie le va a reprochar ahora con efecto retroactivo a Mendel que lo hiciera, pero desde hace tiempo lo que hizo Mendel no sería aceptable, claro, según los criterios actuales. Entonces, hay que poner énfasis también en este aspecto de las malas prácticas, que no son tan graves como el fraude, que no llevan a lo mejor a la retractación de un artículo, porque cuando hay fraude sí se retracta el artículo, se descubre, claro, pero que esas malas prácticas van creando un ambiente en el que la investigación se degrada. Esa es mi opinión, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay que poner énfasis también, ¿no? Claro, lo que decía del código AYEA, digo porque es verdad que ya no me acuerdo cuándo fue, porque ya vivo en un mundo que pasan cosas muy rápidas, pero en algún momento estuvo en la escuela de doctorado que se hizo la inauguración de la nueva sede o algo así, y entonces ahí me invitaron a dar una charla acerca de ética en la investigación. Vale. Entonces yo lo que hice fue, como ya conocía a Antonio, me dije, mira, nosotros no tenemos este código todavía de integridad en la investigación, así a nivel universidad, pero sí está el AYEA. Entonces lo que hice fue básicamente coger y decir, mira, monto toda la charla simplemente leyendo uno por uno, viendo uno por uno todos los principios básicos que aparecen en el código. Y lo que hicimos fue también, creo que eso tiene que estar, porque le mandé el PowerPoint y el código, se lo mandé a Rocío, que es la vicerrectora de doctorado, y eso tiene que estar colgado en el campus virtual. Entonces, lo que dice, tampoco hace falta, quiero decirte, nadie inventa la ética malagueña en la investigación. O sea, no, somos los principios básicos, eso existe ya, ¿no? Y está bien que de vez en cuando uno lo vaya subrayando y lo vaya leyendo, ¿no? Totalmente. Exacto, esto es importante. Y luego hay una cosa que, esto del cherry picking, a mí que me gusta mucho eso. La gente tiene que saber bien estadística, ¿vale? Porque al final hay un sesgo muy grande en todas las publicaciones por los falsos positivos, ¿no? Esta cosa de... Claro, cuando uno termina aceptando las cosas al 5%, por ejemplo, o al 95%, pues tú sabes que una de cada 20 cosas que observes va a ser un falso positivo, ¿vale? Entonces yo puedo hacer un experimento y medir 20 cosas. Si yo hago un experimento y mido 20 cosas, seguro que a nivel estadístico una va a salir positiva, significativamente positiva. Dices tú, ya, pero ha hecho 19 que no, quiero decirte. Ese diseño de tu experimento está mal hecho. Es una mala práctica, ¿vale? Y, claro, como al final todas las publicaciones tienen esta idea de no voy a publicarte cosas que no sean significativas, llega un momento en el que hay un sesgo brutal y empiezas a ver solo lo que llama la atención, y la mayoría de las veces, muchas veces, ocurre el problema de que es justo el 5% ese del falso positivo. Y eso, una manera de luchar contra ello, una de las herramientas para luchar contra ello, es la replicabilidad de los resultados. ¿De acuerdo? Entonces ahora cuando tú ya publicas, tú puedes dar los datos. Está bien que se den los datos, pero los datos podemos fabricarlos, podemos cambiarlos, ¿no? No, dime exactamente cómo has hecho el diseño y déjame que yo lo replique. Porque solo la replicación me va a quitar el problema ese del cherry picking y del 5% del falso positivo. Y cuando se están haciendo replicaciones, que esa es una práctica ahora muy usual en los últimos años para luchar contra estas malas prácticas, empieza uno a darse cuenta que dependiendo de la disciplina científica,
el grado de replicabilidad de los resultados es muy pequeñito o más grande, ¿no? Entonces esa es otra herramienta importante, la replicabilidad. Porque al final, en el negocio, es que también es verdad, depende de uno para qué está aquí. La búsqueda del conocimiento o mi puesto de trabajo, ¿no? Pues si es la búsqueda del conocimiento, por lo menos yo comparto con Antonio esa visión de estamos aquí para producir conocimiento y luego ya que sea útil a la sociedad y que avancemos todos, ¿no?, hacia la búsqueda de la verdad. Si estamos en eso, todas las cosas que sean mala práctica va en contra. Claro. No hace falta hacer un fraude. Totalmente. ¿Vale? Sí. Y todo esto lo que nos está mostrando además es que estábamos haciendo cosas mal. Por ejemplo, el modo de evaluar a los investigadores tiene gran parte de culpa de todo esto. Es decir, el publica o perece, ¿no? La presión por publicar, los artículos salami, ¿no? Es decir, ya he hecho una investigación, pero no la voy a publicar en un artículo, la voy a publicar en 4, por lo menos, ¿no? Y entonces me la voy cortando en trocitos, ¿no? Eso es mala práctica también. Y el acudir a revistas depredadoras. Ahora se está ya, las agencias de evaluación, la NECA, por ejemplo, se es consciente de esto y se va a cambiar este modo cuantitativo de evaluación de los investigadores por un modo más cualitativo. Pero las revistas académicas tienen también que hacer un esfuerzo, por ejemplo, en tener fuentes de información que averigüen si el artículo ese se ha enviado a otras revistas, incluso simultáneamente, ¿no? Pues eso suele ser mala señal, ¿no? Y luego también comprobar un poco los antecedentes del autor principal, ¿no? Si tiene artículos retractados, pues ese artículo hay que mirarlo con lupa también, ¿no? Claro. Yo creo que las revistas han vivido un poco fiándose de las opiniones de evaluadores, que por supuesto es muy meritoria, entre otras cosas porque es gratis y es tiempo que todos los investigadores dedicamos para evaluar el trabajo ajeno, pero que muchas veces pues no es muy fiable, porque a lo mejor ha cogido un artículo que no es de su especialidad para evaluar, o porque sinceramente, y esto te lo digo porque yo he sido editor de alguna revista, cuando buscas evaluadores de calidad, la mayor parte de ellos pues están muy ocupados y te dicen que no pueden, y al final el artículo termina evaluándolo a alguien con muy poca experiencia, y entonces se le pueden pasar cosas importantes, ¿no? Las revistas tendrán que hacer también algunos cambios. A lo mejor, por ejemplo, empezar a pagar la tarea de evaluación, ¿no? Sí, es el peor negocio del mundo, ser investigador. Sí. Entonces, cuando tú lo cuentas, ¿sabes? Entonces tú dices, yo soy investigador, vale, entonces yo me busco el dinero, me lo busco. Encima hago de referee en revistas, vale, y no me pagan. Encima, cuando quiero mandar, entonces me piden una fee correspondiente. Perfecto. Yo la pago para que me lo traten y total. Y cuando se publica, pago por acceder, ¿no? O sea que somos, desde el punto de vista de los investigadores, el investigador es yo no sé, la academia cómo somos así. O sea, estamos muy pillados por la industria, pero esto habría que cambiarlo. Hacemos todo el trabajo y pagamos. Y las revistas, de repente, empiezan a ganar una pasta muy grande, ¿no? Entonces eso hay que mirarlo. Lo que ha dicho Antonio, vamos a poner la responsabilidad primero en los investigadores. Una palabra que todavía no ha salido aquí. Hay muchas R's, ¿no? Antes hablábamos también. Aquí todos son R's, ¿de acuerdo? Entonces, el todos son R significa todos los códigos que estamos hablando y toda la historia se basan en la autorregulación. Eso es el ejercicio más grande de integridad. Yo me autorregulo, ¿vale? Pero igual que nos autorregulamos como investigadores, habrá que exigirle a las revistas que se autorregulen también y que no piensen solo, y esa es la parte más complicada, que no piensen solo en cuánto dinero gano, parte del problema de todas estas cosas es que al final lo que tienen es ganar dinero. Esto es un negocio, ¿no? Que el conocimiento sea un negocio es feo. Claro, totalmente, sí. Nos habéis hablado de algunos de los dilemas éticos, ¿no? De la integridad, el fraude, la falsificación de datos, los plagios, etcétera. No sé si queréis añadir alguno más que se nos haya pasado, porque la verdad que hemos tocado muchos diferentes. Si no, bueno, vamos a pasar, ambos formáis parte de comité de ética en la investigación, que ya también lo hemos comentado. Nos habéis hablado un poquito también de ellos, pero me gustaría saber cuál es el papel de estos comités y de qué manera pueden asesorar a estos jóvenes doctoranda, por ejemplo, no sé, profesor Díez. Bueno, pues mira, yo puedo hablar de que formo parte del Comité Español de Ética de la Investigación, que se creó hace 3 años, si no recuerdo mal. Muy tardíamente, en toda Europa había ya comités de este tipo. Se esperó 10 años desde que salió la ley hasta que se creó.
y ha nacido con unas competencias muy escasas. Entonces, una de las cosas que hemos pedido desde el comité es que se reescriba un poco la normativa, el reglamento, y nos den más competencias, ¿no? Y eso creo que está ya hecho, ¿no? Y va a ser así, ¿no? Y bueno, en principio a este tipo de comité puede acudir cualquier ciudadano, planteando algún problema, alguna situación que conozca. Lo que pasa es que tiene que ser dentro de nuestras competencias. Por ejemplo, en el Comité de Ética de la Investigación en España, Comité Español de Ética de la Investigación, como se llama, pues no podemos entrar en cuestiones de conflictos laborales, obviamente, porque eso, en fin, compete a las universidades y en todo caso a los jueces y demás, ¿no? Y por el momento nuestra máxima función es de elaborar directrices orientativas, ¿no? Uh-huh. Directrices orientativas. Estamos empezando y también ahí pues hay que dejar un rodaje, ¿no? Para que esto vaya funcionando mejor. Desde luego estamos muy lejos de los comités que existen en Estados Unidos, que tienen incluso capacidad punitiva. Uh-huh. En Estados Unidos los comités de ética de la investigación pueden decidir que un investigador sea despedido, sencillamente, ¿no? Aquí en España eso no se puede hacer, ¿no? Y a mí hay una cosa ahí que me preocupa, y es que la mala praxis y lo peor, el fraude científico suele gozar de impunidad, ¿no? En nuestro país y en otros países, ¿no? En esto no somos la excepción de la regla, ¿no? Y eso es malo. Eso significa que investigadores dispuestos a todo saben que el coste que va a tener al final todo eso puede que sea un poco de pérdida de prestigio, pero bueno, el tiempo lo borra todo, ¿no? Y no debería ser así, debería tener un coste mayor. Claro, totalmente. Sí, de hecho, fíjate, ahora que estamos en la universidad, ahora le estamos dando una vuelta, ¿no? Uh-huh. Le estamos dando una vuelta grande en la universidad acerca de los comités. Primero, para hacerlos grandes, en el sentido de que no se fijen solo en la parte esta experimental, ¿no? Uh-huh. Luego, incluso en esa parte experimental, funciona con... Tampoco quiero yo... Es verdad que soy el presidente, ¿no? Pero tiene que funcionar con más agilidad. Con más agilidad, dejémoslo así, ¿no? Con más agilidad. Una de las cosas que va a dar agilidad ahí, y lo digo porque para la gente que está haciendo ahora empezando el doctorando, así como lo que hablamos antes, un biólogo tiene claro que tiene que entrar por el Comité Ético de Experimentación y que hay una serie de directrices que tiene que cumplir y que si va a hacer algo con humanos, entonces aparecen los médicos y te dicen, estos son todas las normativas, y existe mucho, muy claro, ¿no? Vale. Si vas a hacerlo con animales, ojo, es que tienes que tener un carné para poder experimentar con animales, ¿vale? Es que luego tienes que cumplir una legislación enorme que hay para los animales, ¿no? Ahora, empieza a haber, y a mí eso me gusta, esa oleada interesante a nivel internacional, de incluso en experimentos más sociales, desde las ciencias sociales, vas a hacer un cuestionario, vas a gente de marketing, gente de economía, ¿sabes? ¿Qué estamos haciendo ahí? Pues tú que eres de comunicación, ¿no? Vas a hacer unas entrevistas. Eso tiene un aspecto ético del que tienes que tener cuidado, ¿vale? Uh-huh. Entonces, ningún doctorando de los que está haciéndolo en economía o en comunicación sabe que tiene que pasar por el comité ético, básicamente porque ningún senior de los que está en su grupo de investigación lo sabe, porque es algo muy novedoso. Pero que al final de ese proceso, cuando tú ya llegas, has hecho tu experimento, has hecho tu cuestionario, tienes los datos, haces el paper, lo mandas a la revista, en el último paso, cuando ya te dice la revista, oye, te lo acepto. Dime cuál es el código de aceptación y de qué comité ético. Y en ese momento se ponen blancos, porque eso, por lo menos en economía, desde que yo hago el experimento hasta que publico, igual pasa 3 o 4 años, ¿no? Sí. Y entonces nos encontramos con el conflicto en el comité ético de Málaga, por ejemplo, de la universidad, que nos llegan los investigadores y nos dicen, oye, apruébame ex post esto. Y entonces, eso es un conflicto ético brutal que tenemos, yo como presidente, claro. Pero y la respuesta es no. Y eso hace que ese paper no se pueda publicar. Entonces, como eso es una cosa que está pasando ahora, y yo aplaudo, porque cualquier contacto con humanos, me da igual que sea una pregunta, un cuestionario, tiene que tener esta parte
de ética, en ese trato, vamos a ir pasando. Entonces, ahora, un primer cambio que estamos haciendo en el comité pequeñito de experimentación es tener esta parte más de sociales, y estamos desarrollándola para que de manera natural no caiga en manos, a ver, no quiero decir esto mal, no caiga en manos de médicos que tienen como que, pues tú qué vas a hacerle, ¿no? ¿Le vas a extraer algún órgano? La verdad es que no. Le voy a hacer 4 preguntas, ¿no? Entonces, el canal tiene que ser distinto y lo estamos desarrollando. Eso lo estamos desarrollando. Y luego la segunda cosa, y el borrador del reglamento lo tenemos ya montado. La segunda cosa es más complicada y es ¿qué papel queremos en la universidad que tenga ese comité de integridad en la investigación? Pues esa es otra cosa. Entonces, claro, si yo me fijo en tal y como está ahora mismo el español es muy de guías. Oye, pues haz esto, haz lo otro. Yo quiero que tenga más funciones. Más funciones. A mí me encantaría que tuviese una, aparte de la cosa punitiva, que eso es importante, ¿sabes? En un momento determinado, que ese comité pudiese ex post, diciendo, mira, por el comité de experimentación, por el comité de no sé qué, han pasado un montón. Oye, pues voy a coger aleatoriamente a 4 y les voy a hacer unas entrevistas y les voy a decir, oye, enséñame, por ejemplo, el consentimiento informado de la gente. ¿Vale? Pues yo cuando hago los experimentos en Estados Unidos los guardo, porque sé que allí me lo piden, por si acaso, ¿no? Pues yo quiero que tenga esa idea de ex post, tranquilamente, hacemos una muestra aleatoria, igual que cuando tú tienes un proyecto del ministerio y lo terminas, igual te llaman, oye, ven para acá y nos cuentas, ¿no? Pues algo parecido. Y hacerle una especie de, tú dijiste que ibas a hacer todo esto, estas son las prácticas que has seguido, venga, cuéntamelas, que yo voy a mirar a ver si de verdad se ha cumplido con eso, ¿no? Y si no se ha cumplido con eso, entonces que tengas tu sanción. Eso es lo que a mí me gustaría, porque yo creo que eso es importante. Entonces, ese es un papel que yo creo que tiene que tener, por lo menos aquí a nivel de universidad, esa ética en la integridad, ¿no? Esa integridad en la investigación, más allá de fomentar toda la integridad y tal, en un momento determinado mirar y que tú lo veas como investigador como, bueno, hay un órgano ahí que igual dentro de 3 años quiere hablar conmigo. Yo creo que eso sería importante, porque ese ejercicio de responsabilidad es importante que como institución lo tengamos, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Sí, me parece buena idea, además. Eso es. Tú hablabas de los dilemas éticos que se pueden presentar y hay literatura extensa sobre esto, ¿no? Y además a mí como filósofo pues me interesa mucho, ¿no? Uno de los primeros debates que se planteó como un dilema ético con respecto a la investigación era qué hacer con los datos que habían obtenido los científicos nazis de los campos de concentración, experimentando con seres humanos, ¿no? Llevándolos incluso a la muerte, ¿no? Y el código de Nuremberg, que fue el primer código de ética de la investigación, uno de los primeros, decidió que esos datos no se iban a utilizar para nada, como si no hubieran existido. Sin embargo, los japoneses hicieron experimentos tan crueles como los nazis con prisioneros, y en cambio los datos obtenidos por los científicos japoneses sí se aceptaron. ¿Por qué? Pues porque interesaban al ejército de los Estados Unidos. Eso planteó un pequeño escándalo, ¿no? Por decirlo así. Por venirnos de épocas más recientes, fíjate, creo que fue en el 2012, se planteó un debate a nivel mundial porque se iba a publicar un artículo que mostraba cómo hacer mucho más virulento, mucho más contagioso un virus que podía atacar al ser humano. Creo que era el de la gripe aviar, no estoy muy seguro, no estoy seguro del tipo de virus, pero era un virus que se transmitía fundamentalmente por contacto y se le modificaba para que pudiera transmitirse por vía aérea, por respiración, ¿no? Entonces, claro, hubo gente que dijo, hombre, ese artículo no debe publicarse, porque estamos poniendo un conocimiento muy peligroso en manos de gente que podría hacer un mal uso de eso, ¿no? ¿Se deben publicar los artículos que investigan acerca de cómo agravar los efectos de un virus? ¿O pueden aportar un conocimiento necesario y útil y deben ser publicados en aras además de la libertad de investigación? Pues es un dilema ético. En ese caso se publicó el artículo, pero había razones de peso para que no se hubiera publicado. Pensemos, por ejemplo, en las investigaciones sobre cociente intelectual y raza. Ha habido algunos libros que han sido bestsellers en Estados Unidos, sobre todo. Hace años
el libro La curva de campana de Bernstein y Murray, y más recientemente pues el de Wade, Una herencia incómoda, ¿no? Que insisten en esta idea de que hay diferencias raciales con respecto al cociente intelectual. Ese tipo de investigación se debe dejar total libertad para su financiamiento y su publicación. Hay quien diría, hombre, ¿cómo que no? Vamos a ver, esto puede ser una verdad incómoda, pero si es una verdad hay que decirla. Primero, se puede cuestionar metodológicamente eso. Para empezar, el concepto de raza es muy cuestionable desde el punto de vista científico, y el concepto de cociente intelectual también. Se puede cuestionar si los ensayos y los estudios que se han hecho estaban ya sesgados o no. Por ejemplo, en el de Bernstein y Murray, que recuerdo, incluían como una de las razas la raza latina, ¿no? En fin. Muy americano eso. Sí, sí. Entonces tú imagínate, la raza hispana o latina. Para nosotros, pues no sé, un mexica mexicano, un mexicano de origen mexica y un argentino de origen italiano se pueden considerar de la raza latina, pero no tienen nada que ver, ¿no? En fin, siempre hay posibilidad de cuestionamiento. O, por ejemplo, esta obsesión que ha habido durante unos años de mostrar que hay diferencias en el cerebro del hombre y de la mujer, ¿no? Todo ese tipo de investigaciones plantean dilemas morales, porque no está claro que deban prohibirse sin más, obviamente, pero tampoco está claro que la investigación ahí no pueda estar motivada por ideas que pueden ser perjudiciales para la sociedad. Claro. Y entonces la ciencia tiene también una responsabilidad social. De manera que es un debate desde el punto de vista teórico muy interesante, pero que puede afectar a muchas personas, ¿no? Entonces, un filósofo que a mí me ha influido mucho y que me considero uno de los mejores en estos temas de filosofía de la ciencia y de ética científica, que es Philip Kitcher, cuando analiza la cuestión, pues dice, bueno, prohibir no es correcto, prohibir, pero no estaría de más subir los estándares de la prueba en casos así. Es decir, usted no puede publicar este artículo con una significatividad estadística por debajo de este nivel, por ejemplo, ¿no? Y una vez en una de las conferencias que dio aquí en España le pregunté a Philip Kitcher por la cuestión del virus, porque era más o menos por esas fechas, ¿no? Y Philip Kitcher, que es muy prudente, no me dijo ni sí ni no, y esto hay que hacer así, hay que hacerlo de otra manera. Pero me dijo una cosa que se me ha quedado grabada y para mí es importante. La curiosidad del científico no es un valor absoluto. Hay otros valores por encima de que un científico satisfaga su curiosidad. Esto para algunos científicos no es fácil de aceptar, pero hay que entender que la ciencia tiene esa función social también. Vale, dos cosas vamos a ir. Claro. Hay una cosa que no ha salido, creo, porque tengo aquí la tabla esta así interesante de la YEA, ¿no? Hay una cosa que no ha salido todavía de este conflicto, que al final son conflictos de intereses, y es que tú tengas en un laboratorio financiación por parte de una determinada empresa que está interesada en un determinado tipo de resultado. ¿Vale? Y entonces, en un momento determinado, tú pues, estás tentado a decir, como yo saque resultados que vayan en contra, pierdo la financiación para el siguiente experimento. Entonces, ese tipo de conflicto de interés en cuanto a la fuente de financiación es una cosa que presenta un dilema por parte del investigador y que uno tiene que ser, a la hora de escribir el paper, no sé qué, poner claramente la existencia de ese tipo de conflictos de interés, particularmente linkado, de que estamos en el link, linkado a la fuente de financiación, ¿vale? No es lo mismo que te financie una agencia española del conocimiento, me encanta la palabra conocimiento, a que sea una empresa privada o lo que sea, que está muy bien, pero que tú tengas claro, reveles las fuentes y tú seas honesto a la hora de y sobre todo pulcro a la hora de estos son los resultados, aunque tengan malas consecuencias para mi propia financiación por parte de esa empresa dentro de 2 años, ¿vale? Eso por un lado. La otra cosa interesante, ya que he hablado de raza, digo de raza como ejemplo fundamental, ¿no? Vamos a mezclarlo un poco con esta idea de la protección de datos, ¿no? Esta parte, estoy con humanos, estoy ahí haciendo cosas. Entonces, esta idea de nos encontramos un poco huérfanos. Primero, el investigador se encuentra huérfano cuando hace, por ejemplo, los proyectos del ministerio que lo están haciendo ahora. Aparece siempre, ¿usted qué va a hacer para la protección de datos? ¿Vale? Entonces, nosotros desde el servicio de investigación, básicamente lo que hacemos es que le damos un par de párrafos diciéndole, mira, esto es lo mínimo que tú puedes hacer.
Y lo mínimo que tú puedes hacer es, por ejemplo, no llevarte datos sensibles, y sensible es tan fácil como el nombre, el apellido de las personas con las que estás, de tus sujetos experimentales. No llevártelo en un pen, no tenerlos en tu portátil, que esa es la cosa más natural del mundo. Yo voy con mi portátil y tengo ahí todo lo... Y dices, esto no puedo hacerlo. ¿Cómo que no? Hombre, no. Estás exponiéndolos a que lo coja cualquiera, ¿no? Tú tienes que proteger esos datos. Entonces, hay como un par de cosas básicas y es, si lo vas a guardar, por favor, guárdalos en un disco, en la nube de la universidad, que sabemos que está protegida con no sé qué nivel de... ¿vale? Más allá puedes ponerlo y lo puedes encriptar, todo esto, ¿no? Pero eso es como lo básico, ¿no? Los datos tienes que tener mucho cuidado con ellos. No puedes llevarte en un pen, que eso en un lapicillo, que eso es lo más natural. Yo casi que saco de aquí mi lapicillo y aparecen, ¿no? Entonces, necesitamos, ya no solo los investigadores, que no estamos todavía... Esa dimensión de la protección de datos no la tenemos en la cabeza, ¿no? Incluso los comités de ética en la investigación no estamos preparados, de verdad, ahora mismo para este tipo de casuística que es importante, ¿no? Entonces, está apareciendo en la Universidad de Málaga, ya la tenemos, el delegado de protección de datos. Y en esa charla, en ese encuentro que tuvimos en noviembre en Jaén, en la Universidad de Jaén, acerca de los comités, tienen también un delegado de protección de datos y nos dio una charla y nos iluminó acerca de la importancia que tiene el tener a alguien formado en datos, en la protección de datos, dentro de los comités. Entonces, una de las cosas que estamos haciendo, en ese cambio que estamos haciendo de los comités de experimentación, es que aparezca ahí siempre, en todos los subcomités, aparezca siempre el de protección de datos, ¿no? Porque son cosas que a veces son intuitivas y a veces no. Lo que hablaba de los datos más protegidos a nivel personal es la religión, es la raza, ¿vale? Eso es una cosa que está súper protegida. Tú tienes que tener cuidado con eso. Claro. A nivel científico puedes hacer investigación, pero luego, por favor, anonimice los datos. O sea, hay maneras para poder hacerlo y lo tienes que tener muy claro, ¿sabes? El no poder llegar de los datos a la identidad. Esa cosa es importante. Y lo tenemos que tener. Y luego la otra cosa relacionada con esto, que me parece que es muy importante, es que nos están empezando a exigir ahora determinadas agencias que dan dinero, que financian la investigación, el hacer un análisis de riesgos asociados a esa investigación. Eso tampoco sabemos hacerlo, ¿vale? Y es una cosa que nos vamos a enfrentar, sobre todo si uno empieza ya a querer tener grandes proyectos a nivel europeo, necesitamos gente que nos ayude a hacer ese tipo de riesgos. Hay una herramienta que yo le preguntaba al de protección de datos de Jaén, y yo le decía, pero escucha, tiene que haber alguna herramienta sencillita para que me guíe a nosotros, ¿no? Y entonces me dijo que sí que hay una autoevaluación online de la Agencia Española de Protección de Datos, que es una herramienta online sencillita que uno entra, ¿vale? Y es esa autoevaluación. Y esa es otra de las cosas que yo, desde el punto de vista de la universidad, queremos poner cuando tú te relaciones con los comités, que es una primera autoevaluación. Yo tengo en la cabeza, venga, dígame usted qué piensa hacer. Vayan marcando aquí una serie de tics, ¿vale? Y si yo veo que lo que tú quieres hacer es lo estándar en no sé dónde, ok, vas por el fast track y te lo miramos bien, ¿no? Rapidito, y entonces en vez de tardar un año, igual tardamos un mes, ¿no? Pero como haya determinadas cosas que salte la bandera roja, ahí es donde, un momentito, aquí aparece un riesgo, vas a ir por la parte lenta, porque es una cosa que tenemos que mirar, ¿no? Esas dos vías, en base a una autoevaluación, yo creo que en base está mal dicho, porque el Word lo pone siempre en rojo, ¿no? Hay que implementarlo, ¿no? Entonces estamos como estamos en ese momento importante en la universidad en donde están pasando cosas fuera importantes que tenemos que incorporar. Y en eso estamos. Totalmente. ¿Vale? En eso estamos. Nos estamos ya quedando sin tiempo. Como decíamos al principio, es un tema muy amplio, ¿no? Y que tiene muchas aristas y muchos aspectos que comentar. Para finalizar ya, dedicaremos un capítulo futuro, pero para finalizar, ¿qué consejos o directrices daríais al estudiantado de doctorado que está iniciando su investigación y que quiere asegurarse de que su trabajo cumpla unos estándares éticos? Habéis dado ya muchas claves, pero algo así en modo resumen, por ejemplo, profesor Diegues. Dar consejos es siempre difícil, ¿no? Pero yo lo que le diría es que piense que la honestidad en su trabajo va a ser una pieza fundamental de toda su carrera y que en buena medida su prestigio se va a basar también en esa honestidad. Se han perdido carreras de investigadoras muy brillantes por falta de honestidad
y desgraciadamente también la honestidad a veces ha tenido un coste. Hay investigadores que han perdido su trabajo por ser honestos. Pero yo creo que es una pieza fundamental de la investigación. Que cualquier investigador sabe muy bien que va ligada al éxito en su trabajo también. Exacto, sí, eso, dos cosas, sí. Abundar en eso. A mí me parece que estamos rodeados de gente, de investigadores muy honestos, muy honestos. Es cierto. Al final, te sacan los periódicos y empiezas a ver nada más que los escándalos, porque los periódicos son así. Pero estamos rodeados. Entonces, tenemos que ponerlos, en la Universidad de Málaga, tenemos que ponerlos de relieve. ¿Vale? Yo no sé si dar un premio a la honestidad de la investigación, pero a mí me da la sensación de que deberíamos hacerlo, ¿no? Entonces, a la gente que está empezando, buscarlos, que los hay, y muy buenos. Y si no, venía a preguntarnos. Los hay y muy buenos. Dejaros guías por esos, ¿no? Eso es una cosa importante. Y luego la otra cosa importante es, desde el vicerrectorado, esta responsabilidad que tenemos de dar formación. O sea, esto es una cosa que... Entonces, desde el vicerrectorado estamos ofertando ya cursos relacionados con la investigación. Hay uno específicamente que se llama Integridad y Ética en la Investigación. ¿Vale? Ese, si vais al plan de formación de PDI del año 25, que salió publicado ayer, ya aparece. Que a lo mejor, antes hablábamos, que yo soy un doctorando y no soy PDI y no puedo... No pasa nada, si me da igual, si yo lo que quería era sacarlo. ¿Vale? Un día quedamos y decimos, a ver, los doctorandos que no os podéis... mandamos un email y os lo damos a vosotros. Esto es fundamental. Entonces, ahí ya tenemos por fin, por primera vez, ese curso de integridad en la investigación, en donde uno va a ser expuesto a esas buenas prácticas. Yo creo que eso era fundamental, ¿no? Más allá de que luego hay otros que es de introducción a la investigación y al desarrollo de la carrera investigadora. O sea, me da la sensación de que desde arriba tenemos que empezar a hablar y a formar, porque solo con la formación uno llegará al conocimiento de, es verdad, esto es importante, ¿no? Esto es muy importante. Totalmente, sí, ¿Okay? sí. Pues muchísimas gracias a ambos por darnos estos breves apuntes sobre la ética en la investigación, un tema que, como hemos dicho, es muy interesante y tiene muchos más aspectos de lo que podemos hablar, que hablaremos, como he comentado antes, en un episodio futuro. Y recordamos a las personas que nos escuchan que dejaremos enlaces a los diferentes recursos, además que habéis mencionado, ¿no? El Código Ético Europeo, el enlace también a los comités tanto de la universidad como español, para que puedan acceder a esta información. Y también le invitamos a estas personas que nos escuchan a que nos envíen sus preguntas, dudas o sugerencias de temas que quieran que tratemos en futuros episodios a través de nuestras redes sociales, @umadivulga en Twitter e Instagram, o bien en el correo electrónico umadivulga@uma.es. Gracias por acompañarnos en Doctorando que no es poco y nos escuchamos en el siguiente capítulo. La red de podcast UMA Divulga es una iniciativa coordinada por el Servicio de Publicaciones y Divulgación Científica del Vicerrectorado de Investigación y Divulgación Científica de la Universidad de Málaga, con la colaboración de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología.